Buenas tardes a todos. Bueno, como siempre decimos, noches o días, porque esta tertulia es atemporal. Retomamos con inefable ilusión. Por supuesto. Buenas noches. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra jornada de tertulias, ya que la teníamos durante meses aparcada, y nada, y retomamos la 9ª edición, pues con una ilusión desbordante. Bueno, primero, antes de nada, darle enhorabuena a Ignacio Loyola por la reciente publicación de su poemario, que además incluye una entrevista que anticipa un libro que tiene, un manuscrito que tiene prácticamente terminado, que he tenido la virtud de leer bastante detenimiento, y me parece, bueno, pues un logro, un nuevo germen brillante en la literatura española, una generación más joven que la mía, y bueno, pues qué menos que dar estas palabras de sincero gratitud y sobre todo de admiración también por la calidad de sus letras. Nada, no todos los días se recibe el galardón y la admiración de un novelista del tamaño de Plácido Díaz Ganser. Bueno, no soy muy alto, pero... 1,77, pero... Bueno, pero en términos platónicos sí que eres de gran envergadura. Nos queremos mucho Ignacio y yo, y intelectualmente y también activamente. Dentro de la heterosexualidad, por supuesto. Es un amor literario, sí, el que nos tributamos y rendimos. Pues nada, después de esta hilarante introducción, porque también nos caracterizamos por nuestro sentido del humor. Intentamos tener poner un poquito de pinzas de vez en cuando. Para aderezar esta suerte de tertulias un tanto áridas o de elevada magnitud intelectual. Sí, intensas, sí, desde luego. Por eso, entonces intentamos hacerlas un poco más desengrasantes, dentro de lo que cabe. Pues nada, sin más prolegómenos, procedemos. Hoy vamos a hablar de Maquiavelo y de su magna obra El Príncipe, que es bastante más conocida que las anteriores que hemos tratado, o que la mayoría, o que el grueso de las que hemos tratado. Sí, de hecho, pues es el primer ensayo que tratamos. Hasta ahora hemos cultivado sobre todo el género novelístico, hemos visto teatro también, y ahora pues vamos a hacer una entrada en ensayo y por la puerta grande, ¿no? Unos ensayos más relevantes, sin duda alguna, de la historia de la humanidad, no solamente a nivel político, sino trasciende incluso más, tiene notas filosóficas potentes, morales o amorales. Sí, bastante amorales. Sin duda, y bueno, tanto es así que bueno, comparte el honor o el privilegio de tener su propio objetivo, como Kafka, ¿no? Lo que es kafkiano lo sabemos todos, lo que es maquiavélico lo sabemos todos, pero no todo el mundo sabe quién es Maquiavelo, o por lo menos su obra, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar explicitar o detallar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Porque el autor es inefable. Sí, el autor es de un prodigio inconmensurable. A nivel literario, a nivel intelectual y a nivel moral, pues no tanto, como vamos a ilustrar a continuación. Efectivamente. Bueno, pues a modo de introducción, Maquiavelo es una persona que nació a finales del siglo XV y que murió a mediados del XVI, en concreto nació en 1469, y murió en el año 1527. Sí. Además está enterrado pues, en la capilla, fue sepultado en la capilla de la Santa Croce de Florencia, que bueno, que más de uno y de dos de nuestros radioyentes y televidentes habrá visitado. Sí. De hecho yo estuve allí hace años y me hice una foto con el mismo Maquiavelo. Pues yo estoy en Florencia y tengo que ser sincero y no he visitado la tumba de Maquiavelo. Yo estaba a mí me la enseñó un profe de universidad y me tomó en la foto. Sí. Y dijo que me pegaba salir con Maquiavelo en la foto. No sé si tomármelo como un halago o como un denuesto. No es un halago, pero... Bueno, pues sí, de 4 hermanos fue el segundo. Su madre era perteneciente a una vieja estirpe florentina. Y el padre fue jurisconsulto, un renombrado jurisconsulto. Bueno, fue una persona que asesoró políticamente a insignes y egregias figuras como Catalina Sforza, César Borgia, a quien peyorativamente se le apodó como el Duque de Valentinois, sí. A los papas Julio II y Alejandro VI, y al rey Luis XII de Francia. Sí. Y luego estuvo también
tratando mucho con el emperador Maximiliano, que fue uno de los encargos que recibió de Lorenzo de Médicis en la última parte de su vida. Entonces, como muy bien ha apuntado Ignacio, tuvo una carrera funcionarial y política, más bien política, ¿no? de alto funcionario o ministro muy dilatada, con un nivel de interlocución altísimo. Estuvo pues, tratando de tú a tú con los primeros espadas de la Europa de entonces, y compaginó eso con una actividad también literaria muy potente, porque aparte del Príncipe escribió una decena de obras más. La más relevante es los discursos de Tito Livio, que complementa con el Príncipe, lo escribió casi a la vez, donde se inspira mucho en la época romana, sobre todo en la República. También habla del Imperio Romano, del que él siente muchísima nostalgia, ¿no? Y eso aparece, por supuesto, también en el Príncipe, ¿no? Sí, bueno, era propio de la época renacentista, ¿no? Del humanismo, posar la vista atrás y tributar devoción por el Imperio Romano. Claro, pero él lo hace eso en toda Europa, y bueno, y griego también, no Imperio griego, sí, helenística. Pero Maquiavelo, a pesar de ser un escritor... Greco-latina, exactamente, esa es la palabra. A pesar de ser un escritor universal, ¿no? Que se ve en todas partes, también era muy nacionalista, porque él, todo esto que está diciendo Ignacio, que estoy completamente de acuerdo, pues él lo ve también como el espíritu que Italia se tiene que volver a levantar. ¿Y por qué? Porque como todos sabemos, hace 2000 años Italia colonizó Europa, y ahora en el Renacimiento es al revés. Italia está completamente dividida en pequeños estados, y son España y Francia, básicamente, pues España en ese momento, Aragón, pues es más exacto, era la propietaria, o la que ostentaba el poder, el reino de Nápoles, y luego Francia, el milanesado, que luego se lo quita Carlos V, o Carlos I de España, quitó Alemania. Es decir, jugaban en Italia como si fuera un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, eso a Maquiavelo le molesta muchísimo, le duele. Es como, me recuerda un poquito a Unamuno, cuando dice, me duele España, ¿no? Pues a él le dolía Italia en ese momento. Y eso lo pone, es una de las notas características del Príncipe, que podemos entrar más tarde, ¿no? Podemos hablar un poquito también del contexto histórico, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, el Renacimiento todos sabemos lo que es, pero particularmente en Italia, pues se manifestó de una forma especialmente brillante y prematura, ¿no? En Italia, la época oscura, medieval, fue menos oscura, pues evidentemente por las razones obvias históricas, ¿no? Históricas y religiosas. Porque la sombra del imperio, pues la cultura latina quedó más impregnada en Italia que en otras partes de Europa. Y luego también, naturalmente, pues el Vaticano pues generaba también cultura, había más monasterios, y entonces por eso afloró antes el Renacimiento en Italia. Además, cabe considerar que en los siglos XIV y XV Italia era el centro de la política europea. Bueno, aunque estaba muy estratificada, no había una unicidad en lo que corresponde a la atmósfera, en los centros de poder, porque el sur era de índole más medieval, más rural, efectivamente, en el centro estaban los estados pontificios, y luego en el norte pues prósperas ciudades independientes, particularmente Venecia, que ya tenía un poder marítimo en el este del Mediterráneo. Florencia, bueno, Milán, Ferrara, Génova, en fin, Siena también, la República de Siena era muy potente. Y también a nivel económico, que no hemos hablado de esto, por ejemplo, pues la banca más importante, quitando los Fugger que está en Alemania, la banca más importante era la banca en Florencia. De hecho, pues financiaban estados, financiaban guerras, financiaron a Inglaterra, a Enrique VIII, financiaban también al rey de Francia. Es decir, eso generaba una generación de capital importantísima, ¿no? Y no solamente eso, sino también hasta en la propia industria. Tenían derechos de exclusividad sobre la industria de la lana. Es decir, había un bienestar económico, bueno, las clases dominantes, por supuesto, y la aristocracia, no todo el mundo. Que eso pues permitió el mecenazgo famoso, ¿no? De los de Médicis, y de poder financiar a los mejores artistas, con lo cual estaba artísticamente en el primer nivel, económicamente en el primer nivel, y sin embargo, como muy bien has apuntado antes, políticamente era enclenque porque los otros estados en Europa estaban eclosionando. España, por supuesto, estaba uniendo con los reyes católicos, en ese momento ya se habían unido. Francia estaba también para arriba, y llega Francisco I, Inglaterra, Enrique VIII le da también un empujón. No nos olvidemos de Portugal, que estaba con un imperio tremendo. Italia ni estaba unida ni tenía colonias. Entonces, claro, eso pues un estadista como Maquiavelo pues lo ve y parece que la compleja de alguna manera, ¿no? Sí, pero bueno, lo supieron compensar con su florecimiento cultural. Sí, hombre, es que ahí pues está por encima del resto de Europa.
Efectivamente. Pasaba un poquito como Grecia clásica, que tenía un florecimiento cultural mucho más importante que Roma. Sin embargo, Roma tiene por el militar, ¿no? O ahora Europa, en teoría, tiene un florecimiento cultural mucho más potente y Estados Unidos tiene por el militar, ¿no? Pues un poquito por hacer un paralelismo, ¿no? No exacto. Sí. Y entonces, claro, en El Príncipe, él lo que hace es fijarse en dos figuras predominantes, Lorenzo el Magnífico, con quien se quiere congraciar naturalmente después del exilio, y César Borgia, que César Borgia, apodado el Duque de Valentinois, de forma peyorativa. Para que intenten exhortarles a que unan Italia, ¿no? Efectivamente. De hecho, él abogó por la unificación italiana y por consiguiente a la sazón por la expulsión de los bárbaros. Y los llamaba bárbaros muy al símil de los imperios romanos, que los que no eran ciudadanos romanos eran bárbaros. Eran bárbaros. Se considera bárbaros a los españoles y a los franceses. Sí, porque hace una mirada retrospectiva al imperio romano. Efectivamente. Bueno, también cabe destacar que mantuvo cierta relación, no sé si de amistad, sino más bien de poder con Clemente VII, a quien le presentó 8 de sus libros. Sí, el Papa, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Y bueno, y en la sombra, pues con centenares de personalidades más, de las que probablemente nunca nos enteremos. Sí. Porque era un hombre que siempre estaba en la sombra, era como el mercurio, ¿no? Que se cuela por todas las grietas. Sí, grietas, pero de todos los colores, porque habló con 3 papas, nada menos, y con varios reyes. Ahora bien, lo que cabe destacar es que tuvo esplendor a nivel político, pero en la sombra. No era una él no era la cara visible, no era el frontispicio, sino era el asesor, digamos. El muñidor, El muñidor, por eso, que era un hábil estratega, bastante inescrupuloso, pero que él no llegó a detentar ese poder. Era el que hacía los tratados, pero luego los firmaban los reyes, ¿no? O en este caso los jerarcas italianos, ¿no? De hecho, luego, pues, como es normal en este tipo de circunstancias, de ser tan maquiavélico, nunca mejor dicho, acabó retirado del poder. Es decir, cuando irrumpieron los Medici en 1512, pues él se tuvo que retirar a San Casciano, ¿no? Sí, estuvo exiliado allí, y fue un exilio pues muy triste para él, porque él era un hombre muy ambicioso, tenía ambición personal y además pensaba que podía aportar. Bueno, fue un eclipse en cuestiones de poder, pero un oasis de reflexión, de intelectualidad. Pues gracias a ese exilio tenemos una obra como El Príncipe. Como El Príncipe, que es allí donde la escribió a bola pluma, en tiempo récord. O sea que fue un tiempo fecundo, a nivel intelectual y literario. Sí, no, pues fue un momento de pozo para él, porque era un hombre que está siempre muy activo y bueno, pues tener ese pozo o ese reposo obligado, pues aprovechó para escribir esta obra tan magna, ¿no? Bueno, ya que hemos abordado su biografía, ahora vamos a penetrar hasta las marismas de su pensamiento filosófico. Bueno, fue una persona que se caracterizó fundamentalmente por divorciar la política de la moral. Antes pues estaba más unido, ¿no? En tiempos del medievo. Santo Tomás aludía al virtuosismo, San Agustín a la justicia, y luego... Yo daría un paso más, si me permites. O sea, está claro lo que has dicho, pero no solamente la moral en el sentido grecolatino, aristotélico de la ética, sino también de la religión. O sea, claro, a todos los niveles, de los dos niveles. Él separa o divorcia, como te he dicho, de la religión, porque en ese momento la religión era, tanto en los países musulmanes como en Europa, era algo por un elemento preponderante, ¿no? Entonces lo separa de la religión y de los propios elementos éticos. Él habla, pues eso, del asesinato, justifica el asesinato político, es decir, no solamente de cuestiones religiosas, sino de ética elemental, laica o religiosa. Claro, porque él argumentó en la época que si la ética estaba separada de la ciencia, pues también la política de la ética. Exactamente. Ese fue su autojustificación. Bueno, busca ahí un rendimiento teórico, ¿no? Para romper pues con el aristotelismo y la escolástica medieval, ¿no? Exactamente. Para desmarcarse de Aristóteles. Tanto con la ética greco-latina como con la ética católica o cristiana. Efectivamente. Entonces se caracterizó por eso. Y quiso convertir a la sazón la política en una ciencia basada en estudiar una ciencia empírica basada en estudiar las experiencias anteriores, remontarse a los textos clásicos como los de Tito Livio, y
y a base de hacer un estudio y un conglomerado, y unir un conglomerado de las mismas, buscar que los gobernantes, los reyes, fuesen hábiles, más que rectos a nivel moral, ¿no? Más que buscar la probidad, buscó la efectividad. Es muy atinado lo que has dicho lo de la ciencia, porque ahora mismo en las cátedras de las universidades se habla de ciencia política, ¿no? De ciencia política, y yo creo que es heredero de... Claro, claro, es el padre de la ciencia política occidental, ¿no? En China pues habrá otros que desconozco, pero aquí en Occidente, que eso abarca Europa y naturalmente América Latina y Estados Unidos, es Maquiavelo, es el primero, luego vino Hobbes, y luego vino Bodino, en fin, Rousseau, Montesquieu, hay muchos, pero Maquiavelo realmente fue el primero, porque antes... Por supuesto, San Agustín, ¿no? Pues la ciudad de Dios, pero es una ética más ética más escolástica. Él lo hace en estado puro, la desnuda, ¿no? Y en ese sentido hay eso es la antítesis de lo que predicó Maquiavelo, la Civitas Dei o Ciudad de Dios de San Agustín. Sí, de hecho, bueno, de todas maneras, esto de convertir la política en ciencia, a lo mejor Maquiavelo sí que fue uno de los pioneros, pero esto de querer transformar todos los aspectos de la realidad en ciencia era algo común de su época, del Renacimiento, de la Edad Moderna. También. Sí, de hecho uno de los pioneros pues, podría ser René Descartes. En filosofía. Sí, pasa que los científicos empíricos, pues, los físicos, o los biólogos, o los químicos, pues a veces hacen chanzas, ¿no? Porque la ciencia pura se basa en el método experimental, ¿no? Efectivamente. Entonces, hablar de las ciencias sociales, la sociología o incluso la economía, no puedes meter en un laboratorio, ¿no? No la puedes poner al mismo nivel. Claro, lo que se pretendió en la época renacentista, bueno, y en toda la Edad Moderna después, y en la Ilustración después, o sea que esto abarca un lapso temporal, un espectro de varios siglos. Claro, fue equiparar todos los aspectos de la realidad a las ciencias exactas, como pueden ser la física o las matemáticas. Y a mi juicio no se puede hacer una interpretación de la realidad con la misma exactitud que las físicas o las matemáticas. Pero bueno, es un acto voluntarista saludable porque establece nuevas claves, abre nuevas luces, abre campos de pensamiento. Sí, a nivel intelectual fue un esplendor superlativo, de eso no cabe duda. Exactamente. Bueno, a la sazón pues obtuvo numerosas críticas. Como ya hemos dicho, fue expulsado por los Médicis cuando irrumpieron. También fue evidentemente reprobado por la Iglesia Católica. La Compañía de Jesús se enemistó con él. Enemistó con todo el mundo. Efectivamente. Con todos los poderosos. Y luego también cabe destacar pues, al cardenal Poole, a los arzobispos Jerónimo Osorio y Ambrosio Cateriano. Incluso sectores del protestantismo también fueron hostiles a su figura, enristraron las lanzas contra él. Bueno, pues una persona que está enemistada con todos los poderosos, pues algo de tener, ¿no? Sí. De hecho, el escritor Gracián, Baltasar Gracián le dedica un párrafo pues bastante acerado, ¿no? Una acerba crítica contra Maquiavelo. Ahora bien, también se granjeó sus apoyos, evidentemente. Fue muy denostado en su época y muy admirado después. Sí, fue muy admirado sobre todo por figuras como Rousseau y como Napoleón. Por supuesto, Napoleón lo tenía el libro de manual de cabecera. Escribió un libro... unas anotaciones sobre Maquiavelo, exactamente. Sí, o sea que Napoleón se inspiró en Maquiavelo para sus tácticas militares. Y bueno, sí, seguramente la mayoría de los políticos por desgracia. Bueno, también cabe destacar figuras como Bacon, Spinoza y, que esto no lo sabía antes de ahondar en las líneas, Saavedra, Quevedo y Fajardo. También eran admiradores de la figura de Maquiavelo. Yo lo que pienso es que, independientemente de que estés de acuerdo o no, que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dices, pero tiene un razonamiento tan preclaro y lo justifica de una forma tan brillante y tan lacónica a la vez, y tan concisa y tan clara, que es difícil no rendir un tributo intelectual a una persona aunque no estés de acuerdo con ella. Sí, la verdad es que el libro es de un grosor bastante exiguo, vamos, tiene una capacidad de síntesis asombrosa, prodigiosa. No, y además, aunque el libro pues tiene 100 y poco páginas, abarca muchos temas también. Entonces, pues abarca desde la geopolítica italiana, habla muchos de los aspectos de Florencia,
habla mucho de la personalidad de César Borgia, habla de Fernando el Católico también. No, bueno, a Fernando Católico le tienen un altar. Le ponen un pedestal, sí. Que es curioso, ¿no? Porque es uno de los puntales de la cristiandad en Europa, y justo el que divorcia la política de la moral es luego el que enaltece, el que ensalza, el que sublima a Fernando el Católico. Sí, pero él tiene la tesis, que yo creo, no lo he conocido a Fernando el Católico, por lo menos no consta que se encontrarán nunca. Pero él lo que dice es que Fernando el Católico es un príncipe de la cristiandad, un gran conquistador, un hombre de Estado espectacular, pero que luego todo lo que preconiza él no lo practica en su... Sí, esa es la justificación que le dará. Bueno, también arguyó que le consideraba un hábil diplomático. Y la astucia de Maquiavelo. Y también enalteció su falta de prodigalidad, de derroche, y que era poco fiscal, de cobrar exiguos impuestos. Entonces era una cosa... lo pone como un ejemplo de hombre de Estado. De hombre de Estado, efectivamente. También cabe considerar... Sin embargo, Isabel la Católica no dice nada. No alude a ella, Cuando se supone que fue considerada de mayor envergadura que su marido. El honor de Colón fue de Isabel, no de Fernando. De Fernando, claro. A ver, también cabe considerar que Maquiavelo se caracterizó por su heterodoxia religiosa, pero tampoco era una persona anticristiana. No se mete con el cristiano, no ataca el Evangelio, simplemente, bueno, pues para él los cardenales y los papas son un peor más dentro de su tablero. Sí, de hecho, bueno, se hizo amigo de ellos, y también sublimó la figura de Fernando el Católico, es decir, que anticristiano no era, lo que era profundamente... No era ni cristiano ni anticristiano, era maquiavélico. Sí. Ya está. Y bueno, y luego a nivel doctrinal muy heterodoxo, eso sí que cabe subrayarlo. Sí, pensaba por su cuenta, no estaba adherido a ningún credo intelectual ni político. Pero es suyo, ni religioso. Sí. Bueno, tras haber abordado en profundidad la biografía y el pensamiento de Maquiavelo, ahora vamos a hacer cirugía con su obra El Príncipe, ¿no? Pues para continuar en esta línea, en el estudio de su pensamiento. ¿Qué mejor obra que su tratado para hacerlo? Claro que sí. Pues nada, doy comienzo. A ver, este libro está repleto de ideas, es uno de los manuales de estrategia política más insignes, más conspicuos, más sobresalientes de la historia y se estudian en todas las universidades. Los que hemos estudiado Derecho hemos estudiado a Maquiavelo. A Maquiavelo, todos hemos Los abogados del mundo hemos estudiado a Maquiavelo. Efectivo, unos con más interés y otros con menos, pero sí que hemos todos extendido la lupa de alguna u otra manera hacia esta insigne figura. Las ideas fundamentales del libro, una de ellas es que un rey, un gobernante, tiene que estudiar historia, tiene que echar la vista atrás y hacer una recopilación empírica, científica de los textos de los clásicos para gobernar pues con maña, con astucia, con habilidad un Estado. Esto está muy bien traído lo que dice Maquiavelo, porque actualmente pues, los políticos, pues, desde luego los reyes actuales, son personas que tienen un bagaje cultural tremendo porque los han preparado de una forma excelente. Excelente. Sin embargo, en aquella época, muchos reyes eran unos auténticos iletrados. Y en el Renacimiento ya empezó a cambiar la cosa, pero por ejemplo, Carlomagno no sabía leer. Y como él, muchísimos más. Entonces... ¿Y quién fue? ¿Y quién fue, no? Y lo que brilló. Y lo que brilló. Entonces, hay una frase muy conocida, creo que es de Clausewitz, ¿no? Que las personas que no conocen su propia historia están condenadas a repetirla. ¿no? Pero esto es posterior a Maquiavelo, ¿no? Entonces, Maquiavelo lo que dice muy atinadamente es que hay que conocer profundamente la historia, sobre todo una persona que está dirigiendo los designios de un Estado. De un Estado, sí. Para poder, digamos, dirigir el futuro, ¿no? Y está bien traído para concienciar a los propios gobernantes que lean y que se ilustren. Sí, de hecho él argumenta en su tratado, El Príncipe, que Alejandro Magno se inspiró en Aquiles, que César asimismo en Alejandro Magno y que Escipión en Ciro. O sea que todos los insignes emperadores y gobernantes más deslumbrantes y resplandecientes de la historia posaron su mirada sobre precedentes. Ha elegido 3 ejemplos de personas muy cultivadas. Alejandro, como todo el mundo sabe, fue discípulo de Aristóteles, ¿no? Que su padre Filipo le puso a Aristóteles el preceptor. Y le puso a Aristóteles el preceptor. Luego acabaron como el Rosario y la Aurora, pero bueno, tuvo la suerte de tener al mayor filósofo del mundo vivo en ese momento como preceptor, ¿no? Julio César era un hombre enormemente leído,
de hecho, grandísimo escritor, ¿no? Escribió La Guerra de las Galias, que se estudia también pues, ahora mismo como manual de latín, ¿no? Y en la carrera de Derecho también me encargaron leerlo. Sí. Y Escipión también forma parte de la familia de los Escipiones, que era una familia muy vinculada al teatro, a la cultura griega. Entonces, claro, él, que sabe más de historia de nosotros, cogió esos tres modelos de gobernantes ilustrados y triunfantes. Y triunfantes, sí. Pues nada, luego, a ver, más ideas cardinales del príncipe de Maquiavelo sería que él dice que los hombres temen más fallar a un rey o príncipe amado que a uno temido. Sí. Es decir, lo que intenta inculcar Maquiavelo es que es preferible que el príncipe sea temido a que sea amado por el pueblo. Ahora bien, también matiza que, hombre, que sí que en la medida de lo posible es bueno también que sea amado, pero que es preferible que sea temido, pero sin llegar a ser odioso. Ahí juega digamos, con el triángulo, ¿no? O con el tríptico del amor, el miedo y el odio. Y el odio. Que son universales, ¿no? Sí, porque dice que, claro, que caer en el odio es lo peor en lo que se puede llegar a caer. Porque Maquiavelo daba una importancia superlativa a que el rey autoritario se granjease el apoyo del pueblo, porque decía que si este cae, el monarca iba a ser depuesto. Sí, ahí pone de ejemplo al emperador Octavio Augusto, primer emperador de Roma. Efectivamente, que era amado y temido. Y temido al mismo tiempo. Estuvo 44 años, a pesar de que tuvo adversarios, murió en su cama tranquilamente. Fue uno de los, probablemente el mayor emperador que tuvo Roma, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo pone como paradigma de esto, ¿no? De hecho, a este respecto decía Maquiavelo que hay que ser zorra para conocer los lazos y león para espantar a los lobos. Es la metáfora maquiavélica. Por excelencia, por antonomasia. Y que representa este tiro y afloja en torno a este triángulo que tú has mencionado. La astucia y la valentía, ¿no? Y la valentía, efectivamente. De hecho, él sí que habla de que el gobernante tiene que ser autoritario, fuerte, temido, pero también incide en que hay que hacer un tira y afloja entre el vigor y la circunspección, entre la fortaleza y la prudencia. Sí, pero todo es brutalidad. Quiere dibujar unos equilibrios y ahí marca unas sendas, ¿no? Para unos elementos de orientación, ¿no? Que pues son pertinentes, sobre todo porque era muy innovador en ese momento, es decir, de una forma tan abierta que es mejor ser temido que ser amado. Que ser amado, efectivamente. Para un contexto cristiano, ¿no? Entonces ahí pues... bueno, él le da una justificación racional teológica. Sí, él siempre justifica. Él es experto en autojustificarse, era, vamos... Pero no lo ha dicho nadie hasta en ese momento. Sí, mañoso a la hora de lavarse la conciencia, porque él decía que Dios no nos quería arrebatar la libertad para obrar y para tener nuestro momento de gloria. Claro, y hace una interpretación del Evangelio... Cambalache ahí, que a mi modesto entender está un poquito forzado. Sí, ¿no? Sobre todo porque su idea de gloria... Tú sabes más del Evangelio que yo, pero yo creo que eso está un poco metido con calzador. Con calzador, porque el virtuosismo de Santo Tomás no se correspondía con la virtud, con acento en la U, con la virtud de Maquiavelo. La virtud maquiavélica. Sí, la virtud maquiavélica que consistía en destacar sobre la mediocridad, pero para imponer a los demás tu rumbo. Sí. Bueno, esto volviendo adelante, lo de desnudar la política, básicamente su leitmotiv, y perdón por la pedantería, es la razón de Estado. El fin primordial es salvaguardar, fortalecer y prolongar la existencia del Estado. Y para eso... Por encima de todo atisbo moral. Eso es lo más importante. Sí. Y en realidad, pues la máxima otra constante, ¿no? Que el fin justifica los medios, ¿no? Que está muy asociado a Maquiavelo y es muy correcto también casi siempre, ¿no? Entonces, si hay un buen Estado, aunque haya que eliminar gente o empobrecer o conquistar otro país, perder gente, al final la mayoría sale ganando. Sí, justo, sí. Él ponía especial énfasis en tener contento al pueblo. Sí. Por ejemplo, hay una anécdota, no es una anécdota, es un hecho histórico que pasó con Winston Churchill, al que tachaba muy de maquiavélico, que él se estaba enterando... Me lo creo. Se estaba enterando que los alemanes estaban mandando pues, las bombas autodirigidas, ¿no? los V2 y los V1, a ciertos puntos de Inglaterra, ¿no? Porque lo había descifrado con la clave Enigma. Y sin embargo, no quiso cambiarlo, porque prefiero que muera ese tipo, menos gente y que no cambie la clave Enigma. Y que no cambie la clave Enigma. Sí, esto parece está contrastado históricamente. Eso es un elemento de maquiavelismo.
Sí, un Maquiavelo que confrontó a otro Maquiavelo mayor, sí, que fue Adolf Hitler. Bueno, claro. Entre Maquiavelos anda el juego, se podría decir. Juego, sí. La partida de ajedrez. Sí. Bueno, quería simplemente traer un ejemplo de que el fin justifica los medios, ¿no? Sí. No, efectivamente. Y sí, bueno, otro aspecto en el que quería abordar, sí, era que, sí, Maquiavelo explicó que si, pues eso, a base de ejercer la fuerza recibías un exceso de rechazo por el pueblo, pues acabaría uno siendo devorado por él mismo. Entonces, él, como dice que todos los gobernantes tienen que estudiar historia, pues pone ejemplos del pasado. Él señaló que Moisés... él señaló... Sí, pero señaló que a un gobernante excesivamente despótico le surge un profeta armado, que es un agitador de masas, que siembra la simiente del descontento y que se convierte pues en el nuevo líder popular, claro, en el nuevo caudillo. Le pasó con Savonarola en Florencia, que fueron prácticamente coetáneos, que llegó un poco más tarde. Savonarola era un fraile agustino muy polémico, porque estaba dando concretamente proclamas en las calles contra la riqueza, tanto de los funcionarios, de los aristócratas florentinos y de la propia familia Medici, como también de la jerarquía eclesiástica. Él estaba constantemente movilizando, hasta que naturalmente cae en desgracia. Y entonces, él lo que está diciendo, como Florencia era débil, pues te salen este tipo de gente. Efectivamente, sí. Y los ejemplos históricos que esgrime es que Moisés liberó a los judíos oprimidos por Egipto, que Ciro liberó a los presas sometidos a los medos, sí, y que Teseo pues unificó, dio una estructura a los dispersos atenienses. La provincia lática, sí, junto a Lática. Correcto, claro, efectivamente, lo que viene a decirnos Maquiavelo con ejemplos contrastados, sobre todo pues, el de Ciro y Moisés, por supuesto. Es que los grandes profetas aparecen cuando hay aguas movedizas, ¿no?, en el poder. Entonces estos profetas pueden ser benignos o pueden llevarnos por camino. Lo que Maquiavelo se escuda diciendo, no sé si será muy recto, sí, dar ejemplos bíblicos para hacer este suerte de justificaciones históricas, ¿no? Porque claro, la historia bíblica está movida por la historia de la revelación. Claro. Bueno, él entra ahí, nos trae a Moisés, luego coge de la literatura griega o de la historia griega, luego coge romana, luego coge persa. Él coge pues para hacer un elenco más amplio. Un elenco más amplio. Sí, diferentes culturas y religiones. Sí, otro de los aspectos... Los persas eran zoroastrianos y tampoco tiene problema con eso, ¿no? Con eso, claro, sí, naturalmente, sí. Sí, que rendían culto a Zoroastro. Zoroastro, sí. Sí, bueno, otro de los aspectos cardinales, fundamentales del libro, es que hablaba de que los principados hereditarios, sí, de que un rey perteneciente a una larga dinastía, sí, pues era una temeridad y una imprudencia inconmensurable intentar derrocar directamente a ese rey. ¿Por qué? Porque tenía tejidas una serie de relaciones a lo largo de la historia, de relaciones políticas, económicas e incluso religiosas, que era un despropósito tratar de derrocarle. Entonces, ¿qué es lo que proponía Maquiavelo como estrategia? Torpedear a la familia real. Y debilitando las bases de su linaje. A lo que añade pues, que los Orsini fueron arruinados, a base de generar bancarrota en la familia, sí, y los Colonna dispersados. Sí, las dos familias rivales. Claro, entonces esta fue la manera con la que se consiguió desbaratar, sí, debilitar y minar, sí, a distintas familias, no haciéndoles un ataque frontal. No, y eso también lo dice, por ejemplo, cuando un Estado quiere conquistar a otro y no tiene suficiente poder en ese momento, es ir montando colonias, para ir poco a poco a nivel demográfico, ¿no?, ir penetrando. Y bueno, luego también dice las conquistas, ¿no?, de los estados, que hay estados que son muy fáciles de conquistar, pero muy difíciles de mantener, ¿no? Y luego, si se me permite un símil o comparación quizá un tanto atrevida, yo veo un poco que en la España actual, a la monarquía
no se le hace un ataque frontal directo a Felipe VI, absolutamente, sino que se está denostando la imagen del emérito. Colateralmente, sí. Luego, pues, los divorcios de las infantas. De las infantas, luego arrojando misiles. Poco a poco dándole cada vez menos actos, pero poco a poco. Sí, arrojando dinamitas sobre Urdangarín y la infanta Cristina. Y también ridiculizando a Froilán y a Victoria Federica. Sí, no, es una campaña a largo plazo, porque bueno, los republicanos en España saben perfectamente que la monarquía está muy arraigada y de un golpe a porrazo no van a acabar. Claro, pero las lanzas no se enristran contra Felipe VI. Y en su momento... a su familia. A su familia, porque al que soy el emérito tampoco se le hizo un ataque expeditivo cuando él era rey. Sí, bueno, al final, ¿no? Al final, claro, en las postrimerías. En las postrimerías de su reino. Que yo creo que eso provocó la abdicación. Yo creo que también parece que está claro eso, ¿no? Por eso. Sí. Entonces, esto es un ejemplo ilustrativo de cómo las tácticas de Maquiavelo pueden ser de rabiosa actualidad. Sí, no, sin duda. Además, es que tiene todo el sentido del mundo. O sea que, claro, si lo lees en estos libros, pues luego los políticos aplican estas tácticas, ¿no? Claro. Casos concretos de cómo abordar estas Ellos situaciones. han hecho caso a Maquiavelo de que un gobernante hábil tiene que leer historia. Sí. No, entonces, hay que ir sesgando las bases porque la estructura es muy fuerte, entonces hay que ir por el edificio por debajo y por los lados, ¿no? Y esto está bien traído lo que has dicho. Lo que no se puede hacer tampoco un copia y pega pedem literae al pie de la letra, sino que hay que actualizarlo también a los tiempos y al contexto. Por supuesto, bueno, pero hay una serie de principios y de máximas que están ahí que valen para siempre, pero efectivamente hay que incardinarlo en una casuística o un momento histórico, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, Bodino, una crítica que le hace a Maquiavelo es que solo incide en las cosas negativas, ¿no? En el egoísmo, en el materialismo, las ansias de poder, pero que no pone el acento en lo positivo, por lo cual considera que es un análisis dentro de lo esplendoroso que es reduccionista. Hombre, es un análisis bastante negativista porque parte de la base de que el hombre es miedoso. El hombre, por ejemplo, una cita que dice, que es muy conocida, es que prefiere la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. De su patrimonio, efectivamente. Ya partiendo de esas bases, pues ya sabemos la concepción a priori de que tiene a Maquiavelo del ser humano, ¿no? Del ser humano, justo. Entonces, bueno, es una concepción pesimista, digamos, o negativista. O fatalista. Fatalista. O triste, pero bueno, es legítima, ¿no? Muy propio de la época moderna y renacentista. Bueno, luego vino después, efectivamente. Claro, pero al hacer un retorno al pasado griego, digamos, que estaba marcado por el determinismo de corte pesimista. Sí, bueno, y después también todo el existencialismo, Camus, Sartre, Heidegger. Son muy negativistas también. Sí. Por Pesimismo supuesto. antropológico, pesimismo existencial. Incluso varios de los literatos que hemos abordado en tertulias anteriores, como Dostoyevsky, Totalmente. Shakespeare y Tolstoy. Sí. Y luego también, pero luego tiene unas notas también distintas, por ejemplo con César Borgia, al cual halaga muchísimo y tal. Lo ensalza tanto que a mí me recuerda un poquito casi el superhombre de Nietzsche, ¿no? Porque es que lo eleva tanto a los altares que lo pone viril, le pone inteligente, que parece que lo está dando una dimensión casi exagerada, ¿no? Sí, sesgada, completamente. Admiración yo un poco exagerada, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, la concepción maquiavélica del género humano es una concepción negativa, intrínsecamente negativa. Sí. Fruto de su época, del magma que allí reinaba. Fruto de lo que él vivió, consideró y que interpretó, ¿no? Y que interpretó, justo. Bueno, más aspectos del libro que, como podéis ver, está repleto de enseñanzas. Sí. De enseñanzas que espero que no apliquéis en vuestra vida cotidiana. Sí, él incidía en que, aparte de granjearse el apoyo del pueblo, pues un gobernante, en la medida de sus posibilidades, también tenía que tejer alianzas con el exterior, con los poderosos, pero sin perder de vista al pueblo. Él subrayaba que el pueblo era lo más importante. Por lo cual, si abandonarse a los intereses extranjeros o a las élites suponía generar un descrédito, un denuesto, una degradación en la imagen que tenía el pueblo del gobernante, había que dar primacía al pueblo. Eso lo dejó meridianamente claro. Es uno de los ejes del príncipe, es la conexión del príncipe o del
rey, ¿no? Lo del rey, del monarca. Se llamaban príncipes en el Renacimiento, ¿no? Del monarca o del príncipe con su pueblo, siempre. Hay un eje, una conexión directa. Y por ejemplo, lo que acabas de decir tú, cuando se hace política exterior, por supuesto, hay una serie de prioridades, pero efectivamente no hay que hipotecar el futuro de un reino, o no hay que, digamos, adaptar excesivamente, repito, hipotecar cuando hay que dejar la trastienda siempre firme, ¿no? Que sí. Es el pueblo al que te debes, porque el príncipe también lo dice, también se debe a su pueblo, ¿no? Efectivamente. También señaló que había que tener un minucioso cuidado con las tropas auxiliares o mercenarias. Sí, eso fue muy innovador. Muy innovador, sí. Porque en ese momento todos los príncipes europeos estaban utilizando mercenarios, en ese momento y mucho antes. Pero sobre todo los suizos, o sea, Fernando de Aragón y luego Carlos V, mucho más todavía, empleaba la Guardia Suiza, los italianos los contrataban, luego también traían mercenarios turcos, todos que utilizaban mercenarios. Y alertó de la falta de lealtad, de fidelidad de las mismas. Sí. Y en eso, bueno, pues de alguna forma se adelantó varios siglos en la profesionalización del ejército. Y en realidad lo único que hizo fue prácticamente coger las ideas romanas, que los romanos en su esplendor no tenían mercenarios, eran los propios ciudadanos romanos los que iban. Luego ya cuando empezó a decaer el imperio empezaron a contratar mercenarios, pues germanos y demás, ¿no? Entonces él coge las ideas romanas y luego más tarde pues los ejércitos actuales aprenden, no se utilizan mercenarios. Bueno, si se utilizan en África, en campañas de África y tal. Bueno, y si se ahonda en todos esos entresijos, no sabemos hasta qué punto, ¿eh? Sí, pero vamos, yo no soy experto militar, pero los mercenarios que puede haber ahora pues pueden ser unidades a lo mejor de 1000, de 2000, pero los ejércitos de 1 millón de personas son ejércitos que puede tener Estados Unidos, son a salarios del Estado americano. Del Estado americano, efectivamente. Sí, pero bueno, aún así hay numerosas cédulas. Hay cédulas por ahí, pero quiero decirte que critica mucho esto cuando todo el mundo lo hacía. Y ahí es una aportación a la historia militar, ¿no? Efectivamente. Sí. Y Maquiavelo, como en El Príncipe, alertando de que no había que fiarse de las tropas auxiliares o mercenarias, habló de que de que David no quiso llevar la armadura de Saúl para combatir a Goliat, supongo que para que Saúl no se colgase el mérito, la medalla. Una metáfora muy bonita que trae la eyaculación, muy simbólica, una carga simbólica muy potente, pero está bien. Sí, bueno, como veis el dechado de sabiduría de este libro es inconmensurable y vamos a seguir desgranándolo. Otro de los aspectos en los que incide es que un gobernante no debería ser demasiado liberal, pero entendiéndose por liberal en la época, como casi liberalidad era generosidad. Sí, era ser demasiado dadivoso, generoso, pródigo, incluso, pero al mismo tiempo muy fiscal, de cobrar muchos impuestos. Sí. Lo contrario a lo que se entiende hoy por liberalismo, que es abogar por la abolición de los impuestos. Claro, bueno, la liberalidad es una cosa y el liberalismo es otra. Y el liberalismo es otra, efectivamente. Y entonces, claro, puso como ejemplo que un príncipe que fuese demasiado liberal en este sentido, pues tenía los días contados. Claro, porque al final ya acaba en bancarrota el Estado. Eso sí que sublimaba a aquellos que antes de alcanzar el poder aparentaban ser muy liberales en este sentido de liberalidad, pero que luego aplicaban lo contrario. Y puso como ejemplo que hizo esto Julio II. El Papa. El Papa. Y luego él también se inspira mucho en los juegos romanos, ¿no? Que con los emperadores romanos de hace 2000 años llegaban a su magistratura, pues a lo mejor hacían juegos de 100 días, ¿no? Y vaciaban las arcas del Estado, todo para ensalzar su ego y pasar a la historia y se ponían a construir, ¿no? Y luego no tenían dinero pues para enfrentar. Y para contentar al pueblo de manera temporal, pero no pensando en el largo plazo. Pues eso es un poquito lo que dice Maquiavelo, ¿no? Efectivamente. Bueno, otro aspecto de una importancia vital, capital, que no se nos puede olvidar, un consejo que incluso puede hacer temblar a más de uno, justifica que un príncipe acceda al poder con brutalidad, siendo expeditivo, siendo cáustico, siendo agresivo y violento con el pueblo, pero de manera fugaz. Es decir, que retomando la paz de una manera, de una manera veloz, para así dejar tranquilo al pueblo. Él dice una cosa que es muy
muy cierta y es muy lógica, que cuando tienes que hacer algo malo, hazlo de una vez. Hazlo de una tacada. Las tacada. cosas buenas, Sí, sí. hazlas poco a poco. Por eso. Entonces, claro, sapientísimo. entonces habla de hacerlo a destajo, pero retomando la paz, pues eso, la paz anterior de forma fugaz. Sí. Y esto me recuerda, pues eso, quizá algún gobernante de la actualidad, no voy a citar nombres y apellidos, que han tomado medidas, las medidas más incómodas al principio del mandato para que luego, las dádivas, claro, sí. para que luego vienen las dádivas para que el pueblo se olvide de los horrores del principio, porque la gente olvida muy rápido. Sí. También hay que puntualizar una cosa, Maquiavelo, en El Príncipe y también en los discursos, hace un acopio pues, de enseñanzas y de ejemplos y de máximas y de reflexiones. Pero también hay que decir una cosa, muchas de esas máximas ya se aplicaban antes de Maquiavelo, es decir... No, claro, por eso dice Maquiavelo en El Príncipe que uno tiene que leer historia. Claro. Si él hace un acopio de las experiencias pasadas... O sea, que había personas muy maquiavélicas antes de Maquiavelo. Claro. Sí, de hecho Maquiavelo es un compilador, de sus predecesores. Eso quería hacer mención, que fue innovador en muchas cosas, pero en otras muchas, probablemente la mayoría, simplemente compiló, sistematizó y creó una ciencia, entre comillas, una ciencia social, pero una ciencia política. Compilar y sistematizar es una manera de innovar. Por supuesto, porque estás compilando algo nuevo que no existía, efectivamente te lo estoy de acuerdo. Santo Tomás de Aquino fue uno de los grandes compiladores del pensamiento católico, aparte de aportar en sus novedades. Claro, pues eso lo hace Maquiavelo en la política. Pero sobre todo dio una estructura e incluso perfeccionó el pensamiento de Aristóteles, que fue una de sus grandes máximas. Sí. O sea que el hecho de recopilar o de hacer compilaciones no le quita a uno su gloria, su mérito. Sí. No, pero es que hay veces que dicen, no, pero Maquiavelo esto ya, por ejemplo, pues Carlomagno ya era maquiavélico, o Augusto, emperador Augusto, o Pericles, o cualquiera de estos. Ya. Sí, pero Maquiavelo lo escribió todo y le dio forma y aportó cosas. Efectivamente. Y nada, y luego, bueno, antes de terminar... Atila, decían que era muy maquiavélico, sí, pero Atila no escribió nada. Sí, claro. Bueno, Alejandro Magno, Calígula... Sí, claro, todos eran maquiavélicos, pero Maquiavelo lo escribió. Sí, Calígula podía ser el tanto al quíntuple más maquiavélico que el propio Maquiavelo, vamos. Nerón, Nerón, claro. Sí. No quería hacer este apunte, vamos. Sí, no, de hecho en la historia de la humanidad hemos tenido una suerte de pájaros bastante... Y los que nos quedan. Y los que nos quedan, sí, por desdicha y desventura. Y nada, bueno, antes de concluir con las enseñanzas del príncipe, quería traer a colación otra, que consistía en que el rey tiene que ser autosuficiente. Es decir, que por muy astutos y válidos que sean sus ministros, no podía pender y depender de los mismos. De hecho, de lo que Maquiavelo advirtió es que si un príncipe elige a un ministro ávido de poder, con ansias de poder, pues lo que haría seguramente sería arrebatarle a posteriori el poder. Derrocarle, deponerle, descabezarle. Existe siempre que el príncipe tiene una base propia de poder y que por supuesto que se rodee muy bien de consejeros muy sabios, pero no personas que sean una amenaza, ¿no? Sí. De hecho, a esta autosuficiencia es lo que Maquiavelo denomina como la virtud, con acento en la U. La virtud maquiavélica, sí. La virtud maquiavélica. Y eso es lo que le hace también finalizar el príncipe con una frase de Petrarca, que reza así: la virtud tomará las armas contra el furor. Muy bonito. Muy poético. Sí, lo que pasa es que no era el virtuosismo tradicional, sino la virtud tergiversada de Maquiavelo, porque de virtud pues tenía poco. Bueno, la que él considera que es la virtud, ¿no? Efectivamente. Bueno, podía ser virtuosa... La virtud del Estado, sí, en cuanto a mérito, en cuanto a habilidad, pero bueno, de una orfandad moral. La virtud, porque si con eso construyes un Estado sólido, bien gestionado, bien dirigido, pues estás creando una virtud para el pueblo. Sí, bueno, una virtud huérfana de moralidad. También podemos hacer una vista retrospectiva al mundo griego, donde se sublimaba al guerrero virtuoso, bello, que era feroz en la batalla, que era incompasivo. O sea que sí que podría ser una idea grecopagana de la virtud, ¿no? Pues seguro que tira mucho de ahí también.
Porque además es que el Imperio Romano lo tiene completamente idealizado, tiene unas nostalgias tremendas que se lee por todos los lados. Claro, por eso, sí, él bebe mucho de la cultura, bueno, bebe completamente de la cultura grecolatina, como humanista de pro, de renacentista. Pues nada, antes de echar la persiana, de cerrar el telón, quería hacer un símil entre el pensamiento de Maquiavelo y de Thomas Hobbes, que es aproximadamente un siglo... Más o menos, medio siglo... y poco, a principios del 17. Del 17, Hobbes, que hizo estragos, y yo creo que estaba, doy por hecho, sobradamente por hecho, que estaba fuertemente influido por Maquiavelo, sin lugar a duda. De hecho, Hobbes decía que la política tenía que ser una ciencia empírica, y lo cual es bastante similar al positivismo de Maquiavelo, ¿no? Que decía que había que leer historia y hacer una compilación de lo anterior. En esto consiste el empirismo de Thomas Hobbes, ¿no? En hacer una compilación, un acopio de las experiencias anteriores. Yo considero a Hobbes, hace mucho lo leí en la universidad y luego he podido releerlo un poco. Sí, en la Universidad de Derecho lo hemos estudiado sistemáticamente. Entonces, con lo que me quedo de Hobbes es que en confrontación con Maquiavelo, es que es más sistemático. Habló de Leviatán, ¿no? Que es el libro que el Leviatán. Más conocido. Sí, igual que el Príncipe de Maquiavelo. Por cierto, el Leviatán es, después de la Biblia, el libro que más se ha editado y se ha leído. Ah, pues mira, eso lo desconocía. El Leviatán de Hobbes, Alucinante. No vendido, pero leído, ¿eh? Leído. Ahora está El Principito y otros más. Entonces, pues, tuvo una trascendencia tremenda. Entonces, volviendo a esto, es más sistemático, se nota que está escrito un siglo más tarde, digamos que es más exegético, y sobre todo, la diferencia que yo veo es que es ahistórico, y sin embargo, Maquiavelo hace un análisis basado en fuentes históricas y en figuras históricas biográficas. Biográficas, sí. Entonces, él, como perfectamente sabes, habla del lobo, del hombre que es un lobo para el hombre, se retrotrae a un tiempo en la antigüedad, que no, de la prehistoria, ¿no? Paleolítico, que no especifica en ningún momento, donde dice que los hombres en un principio estaban todos solos y cada uno por su caverna, y que se van juntando, no porque por lazos de amistad ni lazos de amor, sino por miedo. Por miedo, y seguramente por egoísmo también, porque el hombre es un lobo para el hombre. Claro, entonces él llega a la conclusión de que así se van formando los primeros clanes, pero todos tienen miedo, porque el más fuerte es el jefe, pero hasta el más débil puede matar al más fuerte. Y por esto, como el hombre es un lobo para el hombre, y hay cierto cainismo entre el mismo, hace falta que se coloque a un soberano fuerte que salvaguarde el control. Y es como se primician los estados, pues en la antigüedad y hasta y entonces este endiosiamiento, esta mesianización del soberano, pues guarda también estrechas similitudes con el culto al príncipe de Maquiavelo, ¿no? Yo considero, no sé si estás de acuerdo conmigo, que Hobbes es todavía más sombrío que Maquiavelo. Sí, es una figura todavía más tenebrosa. Más tenue. Pues Maquiavelo, pues... Me da más confianza Maquiavelo. Tiene cosas muy terribles, pero por otro lado también tiene guiños y es más alegre de leer, más fresco. Tiene resplandores, visos de luz. Tiene ráfagas. En Hobbes es que lo veo todo tétrico, gris. Por no decir hediondo. Ahora bien, otra similitud entre Hobbes y Maquiavelo es que, pese a ese culto que hace del soberano único, dice que este también tiene que ser al mismo tiempo previamente elegido por el pueblo. Maquiavelo no hablaba, no incidía en que fuese elegido por el pueblo, pero sí que en que había que granjearse el apoyo del mismo para no ser descabezado por aquel. Mira, volviendo un momento a Maquiavelo le da igual si es elegido o no. Él habla de la monarquía, habla de la aristocracia, como formas políticas, monarquía, aristocracia o democracia. Y las tres le parecen bien, y las tres le parecen mal, porque la monarquía puede acabar en una tiranía, la aristocracia en una oligarquía y la democracia en la demagogia, de Platón, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que le interesa es que el Estado esté bien gestionado, exactamente igual que... Ahí es heredero de Aristóteles, en eso sí que no se divorcia del mismo. Y también Santo Tomás suscribió esta teoría. Sí, es una teoría clásica, y te quiero decir que no se posiciona por ser muy demócrata o ser muy monárquico o ser muy pro una pero sí que, como hemos repetido machaconamente, sí que incide en granjearse
en consolidar el apoyo del pueblo. El apoyo del pueblo, sí. Entonces aquí sí que podría tener cierta similitud, que Podría no ser exactitud. de una forma dictatorial o una forma democrática. Lo que quiere es que el soberano y el pueblo vayan de la mano, ¿no? Efectivamente. Sí. Y Hobbes, en cambio, sí que opina que tiene que haber una forma democrática previa, pero para colocar un soberano, creo que todavía más autoritario que el de Maquiavelo. Sí, bueno, él sí que cree en la elección democrática y así lo manifiesta, ¿no? Lo que hace Hobbes es investigar todavía más en el concepto del miedo, ¿no? Que ahí es donde pues digamos que profundiza más, ¿no? Porque Maquiavelo toca más cosas y bueno, ambos son tremendos. A mí me gusta más Maquiavelo que Hobbes. Sí, creo que a mí también y a la mayoría de la población. Hobbes aporta muchísima lucidez porque el miedo está ahí y no le faltan razones en muchísimas cosas que dice, ¿no? Efectivamente. Sí. Y además también abrió campo de pensamiento porque Hobbes influyó muchísimo en los que vivían después. Claro. Yo creo que también influyó Montesquieu, claro. Napoleón, seguramente. Claro, por supuesto. De hecho, el pensamiento de Maquiavel, de hecho, vamos, por ejemplo, Maquiavelo fue laureado tanto por Napoleón, que era el padre del autoritarismo, como de Rousseau, que era más demócrata radical. Del pueblo, claro. Entonces yo creo que tanto Maquiavelo como Hobbes son muy populacheros en un sentido democrático y al mismo tiempo muy autoritarios. Bueno, que me recuerda también a los totalitarismos del siglo XX, que estaban ambos respaldados por el pueblo, ellos presumían de que eran la voz del pueblo y al mismo tiempo de un estatalismo y de un autoritarismo feroz. Maquiavelo es un pensador tan amplio que da igual que seas de derechas, de centro, de izquierdas, que te puedes aplicar a Maquiavelo. Sí, Maquiavelo está en todos los sectores, en todos los espectros. Y creo que Thomas Hobbes también. Thomas Hobbes también, por supuesto. Ya Napoleón y Rousseau, por ejemplo, no. Esos están más escorados. Bueno, Napoleón fue un poco mezclado. Napoleón fue más un modo de acción que tampoco escribió tanto, no tiene un rendimiento intelectual como el que tuvo Rousseau. Fue más un gobernante que dio ejemplos y luego el Código Civil. Lo opuesto a Maquiavelo, porque Maquiavelo fue un intelectual de Estado. A ser su contrario de Napoleón, que fue un hombre de Estado. Un intelectual. Y a la vez intelectual también, efectivamente. Son los dos lados, justo. Por eso. Pues nada, yo creo que hemos abordado en profundidad la figura de Maquiavelo, incluso a sus coetáneos y herederos intelectuales. Estamos bastante contentos y satisfechos. Sí, yo creo que ha salido una tertulia variada. Espero que hoy os hemos entretenido. Hemos intentado aportar algo de información que creo que es pertinente. Sí, hemos procurado desnudarnos intelectualmente, ¿no? Ponernos a la intemperie. Hablar a pecho descubierto, como hacemos siempre. Pese a que lleve corbata, lo hago a pecho descubierto. Los sponsors nos dejan libertad. Y nada, y cerramos la 9ª tertulia de la esdrújula, henchidos de alborozo. Y nada, ahora vamos a por la 10ª. Pues con muchísimo gusto. Con muchísimo garbo y ahínco. Muy bien, muchas gracias, Ignacio.